Y bueno, No se ven, no se ven buenos tiempos para España políticamente hablando. No, señor. No, ya señor. la información está en nuestra página web, panaменdirecto.com, así que pueden ingresar para poder ampliar un poco más de lo que Gonzalo nos ha estado comentando. Son las 7:29 de la mañana y está conectado nuestro primer invitado porque la situación sigue tensa en Chiriquí. Está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, Jorge Tobar. Buenos días. Don Jorge Tobar, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. Buenos días, profesor Cabrera. Y en efecto, como Melissa lo manifiesta, pues seguimos con los cierres persistentes en la carretera panamericana y la situación de desabastecimiento de los productos principales, de los insumos principales para mover la economía de la provincia, eh, un tanto irregulares, por un lado, e insuficientes. Uno de ellos que es el combustible, diésel, gasolina, etcétera. Y el gas que difícil situación, pues no se ha logrado traer las cantidades o traer al menos un contingente para paliar la situación. Y bueno, en esas Oiga, circunstancias don Jorge, nos encontramos. antes que continúe, don Jorge Tobar, en su calidad usted es presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, como Así pueden es. ver quienes nos siguen a través de las redes y de la página. Es un hombre relativamente joven, por lo menos más joven que yo, líder, Gracias. líder empresarial de una provincia que es, por así decirlo, una especie de granero del país, pero además que no se queda en el sector agropecuario, sino que también tiene otras expresiones del desarrollo de la economía. Pero hay algo que a mí no deja de llamarme la atención, Jorge, y me da un poco de pena porque las veces anteriores que yo he entrevistado a Jorge Tobar siempre han sido en temas positivos, de precisamente nuevas inversiones, de generación de empleos, de etcétera, etcétera, y hoy estamos hablando pues de una crisis que parece que todavía no tiene solución. Pero yo que recuerdo la lucha de los chiricanos, por ejemplo, cuando Codemín, Cerro Colorado, en la época de Omar Torrijos, el hombre fuerte de este país, y los chiricanos le voltearon para atrás a Torrijos el proyecto de cobre en Cerro Colorado. Y hay una historia muy famosa durante la dictadura también que creo a raíz de eso. Yo era muy, muy joven, pero lo recuerdo también lo que el denominado chiricanazo, que el gobierno tuvo que sacar al gobernador y a todos los directores regionales de los ministerios y poner gente nueva, y así por el estilo. Pero ver a los chiricanos formando fila para comprar el tanquecito de gas o para lograr que le surtan gasolina en sus vehículos, para mí eso fue una imagen impensable, Jorge, porque no quiero yo aquí ni estigmatizar ni nada que se le parezca, pero si dentro de la sociedad panameña hay un grupo que que se caracteriza por usar un término que a mí no me gusta, pero que es real, de ser anticomunista, son los chiricanos. No por eso digo que no haya chiricanos comunistas, claro, claro que los hay. Pero el comunismo, el tema del comunismo es un tema que desde que yo me acuerdo hace reaccionar a Chiriquí. Y cuando yo veo estas filas, yo le preguntaba ayer aquí a los compañeros de la mesa y a los oyentes, bueno, ¿será que hay una estrategia para comenzar a acostumbrar a los panameños a formar fila para estos servicios? Obviamente con una agenda de por medio. Sí, sí, profesor. Definitivamente, hace 2 días tuvimos una manifestación eh, de las fuerzas vivas de la provincia de Chiriquí, eh, pues haciendo un esfuerzo tremendo para mandar ese mensaje en la línea que usted acaba de manifestar. Esta es una región en general que, siendo la región más productiva en materia agrícola para abastecer al país e inclusive para ciertas exportaciones de productos, eh, está totalmente convencida de que tiene que defender su sistema democrático y que no va a permitir de ninguna forma un cambio de ideología o un cambio de sistema. Eh,
ha habido demasiada paciencia, demasiada tolerancia. Llegó a su límite, ya hemos visto actuaciones un tanto radicales por parte de ciudadanos. Hemos, por todos los medios, presionado para que la autoridad se haga valer, para que el derecho constitucional prevalezca, para que el derecho a la alimentación del país se respete, eh, apelando a ese sentido democrático y a esa fortaleza que tiene la región chiricana y sus habitantes. Sin embargo, la maquinaria, profesor, la maquinaria que nos está jugando en contra, ha echado mano de la tecnología y ha accesado a un segmento de la población que ha crecido muchísimo en los últimos años, y que es parte de esa población que resiente eh, todo lo que probablemente eh, pudimos evitar con un mejor sistema educativo, por ejemplo. Pudimos evitar con prevenir y no dejar avanzar la corrupción en el país. Y a lo largo y ancho del país, realmente el problema de fondo es la degradación de los valores, de los principios, la degradación de la Pero clase política. don Jorge, Y esto pues definitivamente nos tiene en el sitio en donde estamos, con muy poca iniciativa de un grupo grande de la población, pero no es la mayoría. Y eso quedó demostrado hace 2 días, y es lo que estamos en estos momentos rescatando e impulsando para rescatar esa dignidad, rescatar ese estrangulamiento al que tienen sometida toda una región, porque es importante mencionarlo, es la región occidental en su conjunto, no solamente la provincia de Chiriquí, Boca del Toro, que estamos de este lado, y que pues se mantiene en este estado. claro, pero a ver, Cuando- don Jorge, yo quisiera preguntarlo o preguntarle sin justificar lo que está pasando, porque lo que está ocurriendo, ese atentado contra la economía del país, no es justificable. Pero la protesta social sí es necesaria. Y la protesta por social supuesto, no se da en una acera porque sabemos que en una acera usted no va a generar los cambios, sobre todo cuando tenemos gobiernos que son incapaces e ineptos. Entonces, usted se da cuenta, y digo incapaces e ineptos a lo largo de América Latina. Entonces, vámonos para Changuinola, no nos vayamos para Chiriquí ni para Changuinola, un pueblo remoto donde el gobierno le viene diciendo a usted que le va a dar agua, y le va a dar agua, y le va a dar agua, y el agua nunca llega, y pasan los años, y nunca llega. ¿Y usted cree que protestando en la acera va a hacer que el gobierno lo tome en cuenta? Hay que, por la necesidad de la gente, lamentablemente, se tienen que llegar a unas medidas drásticas. ¿Usted está a favor de esas medidas drásticas que, repito, no son las que estamos viviendo hoy, porque también hay un aparataje político detrás de las mismas el día de hoy, pero de esas medidas drásticas para que el gobierno de alguna u otra forma tome cartas en el asunto? medidas drásticas se pueden validar y se pueden apoyar cuando no afectan a la población de manera directa. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros bloqueamos la vía para una marcha hace 2 días, y ocupamos eh, eh, la vía pública por un periodo de tiempo, y se hizo sentir el mensaje. Y si soy consistente en mi reclamación de manera ordenada, de manera cívica, voy a tener resultados. Créeme que voy a tener resultados. Pero debe ser el conjunto de la sociedad con respeto. De ninguna forma violando el derecho de mi conciudadano. Creo que estamos validando, y usted me lo acaba de decir, llegar a esos extremos me parece que es equivocado. No es justificable destruir la economía de un país sobre pretexto que no es legítima, no porque no sea una realidad, todo lo que acaba de decir, de que los gobiernos no le han cumplido a la población, porque no estamos hablando de este periodo, esto viene hace mucho tiempo. Entonces,
Si me preguntas directamente, respondo directamente. No, no estamos de acuerdo en que un cierre permanente de una vía sea la manera correcta de reclamar y reivindicar derechos de una ciudadanía. Pero, señor Tobar, ¿cómo cree usted ahora que se pueda resolver el tema de los bloqueos ante un gobierno ausente? O sea, básicamente no están. Si yo ¿Quién lo lo va a resolver? supiera, ya lo hubiera resuelto. Nosotros apelamos a un gobierno A que constitucionalmente aparezcan. establecido para que tome las medidas y resuelva la situación. Para eso fue elegido. Don Jorge, usted se pudo apreciar en uno de los videos que llegaron de esa manifestación pacífica que hicieron hace 2 días en Chiriquí, un Sí. intercambio en la puerta de la gobernación con el gobernador. ¿Se pudo conversar algo con él? ¿Se pudo intercambiar palabras? ¿Cuál fue la respuesta? Por supuesto, por supuesto. Miren, tenemos que estar claros en el sistema en el que vivimos. Las gobernaciones de las provincias obedecen a la presidencia de la República, reciben instrucciones del Ejecutivo del más alto nivel, son el representante del presidente en cada una de las provincias. Su mensaje va a ser el mensaje del presidente. Su respuesta va a ser la respuesta del gobierno central. Y eso fue lo que obtuvimos. Nosotros, el propósito de la marcha fueron en 2 vías. Uno, reclamar la actuación del Ejecutivo y así lo manifestamos. Estamos aquí enfrente de la representación del Ejecutivo en nuestra provincia. Y como tal venimos a reclamar el derecho al libre tránsito y a reclamar que la Constitución se haga valer para todos los panameños, no para una parte y menos para una minoría. Esto sin perjuicio de quienes se manifiestan, porque, Gonzalo, sí, es legítimo el reclamo y sí, estamos apoyando el reclamo, pero también estamos apoyando el derecho a los ciudadanos, a la alimentación, a la educación, al no destruir un sistema del cual depende cada uno de los panameños, porque es nuestro sistema. Y por imperfecto que sea, pues es el sistema que tenemos y no estamos dispuestos a sacrificar. Creo que ese es el sentido y no es como lo pregona mucha gente en redes, en todos lados, atacan. No, no, no se trata de que yo o cualquier empresario quiera perpetuarse como empresario en perjuicio de la sociedad. Ustedes saben la cantidad de empleos que se están perdiendo en este momento. Las familias que hoy, 16, no cobraron ayer, no porque un empresario no lo quería pagar, es porque simple y sencillamente no hay cómo hacerlo. El microempresario, ustedes saben la cantidad de pequeños productores que no pueden mover su producto en Chiriquí, en tierras altas, y no solamente tierras altas, las áreas medias y las tierras bajas. La cantidad de productores de arroz micro, pequeño y mediano que perdieron su cosecha. Lástima que las imágenes que salen en redes son las grandes hectáreas de producción. No, señores, no se confundan. Esa no es la mayoría de la producción del país. Son pequeñas familias de 4, 5 integrantes Bueno, que un hoy día poco no tienen que comer. para abonar en lo que está diciendo don Jorge Tobar, aquí la edición de hoy del diario La Prensa pone uno de sus titulares en el segmento de economía. 25 empresas acuden al Mitradel para suspender contratos de sus trabajadores. La suspensión de Profesor, contratos de nosotros trabajo tenemos y la estadística. reducción de la jornada laboral se Sí, comienza a concretar en algunas empresas que han visto cómo su cadena de suministro se ha fracturado y ahora no cuentan con materia prima para operar. Y sigue la noticia. profesor, al día de 14 hicimos una solicitud de información al Ministerio de Trabajo Regional en Chiriquí y eran cientos de contratos con reducción y cientos de contratos con suspensión, con solicitud de suspensión. Eso fue antes del 15. Hoy vamos a actualizar la información que ya sabemos porque muchos empresarios desesperados nos han pedido que presionemos al gobierno porque no quieren suspender a su personal, porque estamos en un proceso de recuperación económica que no es para llenarnos los bolsillos de dinero,
es para mantener a las familias que dependen de cada una de estas actividades económicas. Entonces, realmente ese es el mensaje. Yo no quisiera abusar de la emoción y de la presión que sentimos, pero es importante que esto, quien todavía no está claro en la gravedad de este tema a nivel del país, a nivel de la provincia, los que hoy día se han dejado confundir eh, con algo que nos preocupa a todos, nos ocupa a todos y que todos nos oponemos, que es deteriorar nuestra naturaleza, nuestro entorno, cuidar nuestros recursos, que para nuestro país como panameños se nos respete la propiedad de los recursos que tenemos y no se abuse de ellos. Estamos todos de acuerdo, pero la forma no es el fondo, la forma es la que no podemos permitir que nos lleve al desastre en que estamos enfilándonos. En medio del bloqueo buscaron la alternativa de mandar algo de la producción vía aérea, pero obviamente eso sale muy costoso. ¿Lo han seguido haciendo? Y si hay alternativa de enviar por mar, y si lo están Sí, haciendo. sí se está tratando de enviar pues alguna cantidad de producción. Realmente esa no es la solución y no va a ser la Claro. solución. Estamos hablando de un país y por más que los chiricanos sean los chiricanos y exista esa eh, mitología, si la queremos llamar de alguna forma, de orgullo excesivo, realmente es un orgullo por la pasión que existe, pero es un orgullo compartido con todo el país y da muchísimo dolor el no poder suministrar lo que con mucho cariño y con mucho esfuerzo cada uno de estos pequeños empresarios, cada una de estas familias que hoy están viendo cómo su esfuerzo de toda una vida y cómo su medio de subsistencia se ve coartado y pues da dolor. No todos tienen acceso a poder enviar por avión o enviar por un puerto que además internamente hasta ahora ha bajado un poco la limitación de poder Sí. acceder a puertos o hasta al aeropuerto de áreas de producción. Eh, Sin embargo, pues el restablecer todo esto va a tomar muchísimo tiempo y esfuerzo que estamos dispuestos a hacerlo. Pero hay un tema, a ver, la última vez que yo entrevisté a Jorge Tobar, precisamente allá en David, lo entrevisté a propósito de un proyecto que si ya Por supuesto, existiera hubiera sido un paliativo en esta crisis. Lo es totalmente. el puerto Barú. Pero don Jorge, ya el Centro de Incidencia Ambiental ha dicho que está en contra del proyecto de Puerto Barú. Los ambientalistas han Sí. dicho que están en contra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, creo que es un tema que vamos a atender, profesor, y que vamos a tener que atender, profesor, en función eh, de los mejores intereses del país, los mejores intereses de la región y de la naturaleza definitivamente, y habrá que sustentar el por qué sí, el por qué no, si es necesario, eh, y habrá que convencer a quien haya que convencer de la necesidad de que una región, el país entero, y particularmente ahora que estamos hablando de Chiriquí, desarrolle los potenciales que tiene de manera sostenible. Y hemos sido muy enfáticos en ese tema. Eh, Nosotros hemos sido muy cuidadosos en manifestarnos y emitir un concepto en función de apoyar o no las iniciativas de inversión, y no solamente de inversión, sino de desarrollo, que procuren herramientas que realmente sean efectivas para prevenir cualquier tipo de limitación o desastre como el que estamos viviendo hoy día. Definitivo, esto hubiese hecho una diferencia muy grande en función de poder paliar y quizás ir reemplazando el modelo logístico que tiene el país. Usted habló recién de cifras respecto al empleo y suspensión de contratos, pero las cifras de pérdidas actualizadas a la fecha respecto al comercio en Chiriquí, ¿qué le reflejan? Decenas de millones de dólares perdidos. Eh, Nosotros ya dejamos de hablar de las pérdidas económicas porque realmente lo que nos preocupa en este momento es la pérdida de la democracia en nuestro país, del sistema democrático. Sí, en efecto, hay pérdidas que son exponenciales. Eh, Preferimos ni siquiera pensar en ellas, honestamente, porque estamos enfocados en buscar una salida para empezar a construir la destrucción que
que hoy día estamos viviendo. Ahora, don Jorge, si usted tuviese el presidente Cortizo frente a usted, ¿qué le diría en este momento? Que cumpla su deber constitucional. Yo no soy, nosotros no somos quien para decirle cómo. Tenemos un sistema y el sistema tiene definidas todas las facultades que puede tener el gobierno para poder devolverle la paz, el orden y la dignidad a los panameños. Barbaridad. Y el gobierno no aparece, profesor, se lo digo. Se lo digo. Se lo digo, no No, aparece. usted cree que mientras más lo reclame, más rápido va a aparecer. No va a aparecer. Y no va a aparecer, Gonzalo, Jorge, porque la sensación que yo tengo, y lo mío es percepción, nada más, no tengo ninguna información, es que el gobierno no tiene nada que plantear ni ante Suntrax y la izquierda organizada, ni ante los grupos de jóvenes que han logrado espontáneamente mover a la población. No tiene nada que plantear. O sea, ¿y sabe por qué no tiene nada que plantear? Porque creo que no ha terminado de decir toda la historia completa con el tema de la mina y el contrato. Entonces ya ahora está contra la pared. Y cuando digo que no ha dicho toda la historia es que el gobierno no se ha atrevido a decirle al país lo que en mi opinión parece que es lo que va a ocurrir. Lo digo palabras más, palabras menos en estos días aquí, Francisco Bustamante. Paremos toda la minería del país, de la historia, toda, parémosla. Pero esa que está ahí no la puede cerrar. Con esa que está ahí ya vas a tener que vivir. Esa parte de la historia el gobierno no la ha dicho. No se la ha dicho al país. Porque claro, es que apagar la luz, no solamente, siquiera olvídate por un segundo la parte humana de X miles de panameños que allí trabajan. Es que el impacto en la economía es una realidad. Otra cosa es que no nos gusta, otra cosa es que nos gusta. Es una realidad objetiva. Y el gobierno no se ha atrevido a decirle al país, mire, vamos a conceder todo, pero esto no se puede conceder. No se va a poder hacer. Porque ya, Profesor, me decía alguien ayer, y tú sabes que a veces yo pienso, cuando yo escucho los debates, me da la impresión que hay muchos panameños que creen que la mina va a ser construida. Y es que la mina ya está ahí, ya está construida. Ya la etapa de exploración, de explotación, ya, o sea, ahora estás en exportación. Y ahí es donde parece que el gobierno no termina de decir todo lo que tiene que decir. Por eso creo que no va a salir. profesor, yo quisiera, con su permiso, quisiera realmente hacer un llamado a todos los panameños a que entendamos que la lucha no es entre panameños y la forma no es haciéndonos daño. La lucha es contra la corrupción y la lucha es para proactivamente mejorar nuestra imperfecta democracia. O sea, eso es lo que nos debe ocupar. Y en ese camino habrán temas como la mina, habrán temas como el presupuesto nacional, habrán temas como recomponer una asamblea de diputados. Muchísimos, son muchísimos los temas. Pero lo primero debe ser lo primero y estar como ciudadanos, todos en la misma línea. Y entender que no es un tema de que los empresarios contra el pueblo, no, contra el pueblo, no, eso no es así, eso es el engaño más grande que puede existir para dividirnos. Es tan simple como eso y creo que ese es el mensaje de fondo y todo lo que digamos es adorno. Don Jorge, entonces, así como le pregunto qué le diría al presidente si lo tuviese enfrente, también hay que hablar sobre Saúl Méndez y esta draconiana medida de cerrar todo, de señalar a los periodistas de terroristas, de sicarios de la información y de crear esa zozobra en la población sobre texto de que el pueblo lo acompaña. Yo lo ¿Qué llamaría a piensa ser más usted? panameño que nunca. Lo llamaría a ser más panameño que nunca en función de lo que acabo de comentar. Yo creo que tenemos la coincidencia, espero que sea así, de que queremos un Panamá mejor y un Panamá más justo.
Pero esa justicia, esa mejoría, depende de que acabemos con la corrupción, no de cambiar el sistema. Mm. Que es el cáncer que nos está matando. Así es. Increíble, ¿no? La hemos dejado pasar, la hemos dejado crecer y ahora nos está asfixiando. Pero bueno. Don Jorge Tobar, muchas gracias por darnos este tiempo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Gonzalo, Leonardo, Flor, Melissa. Parte de lo que hay que hacer es orar por nuestro país y actuar positivamente. Así que, así como positivamente hablamos de inversiones, hoy día tenemos una adversidad muy grande y positivamente la estamos afrontando. ¿Tiene la Cámara de Comercio de Chiriquí alguna agenda para los próximos días o simplemente va a Sí, seguir a la sí. expectativa? El día de hoy vamos a tener una conferencia de prensa a las 10 de la mañana, auspiciada por la Cámara, pero planteada por las Fuerzas Vivas de la provincia de Chiriquí. Es una coalición de organizaciones, gremios, sociedad civil, que también están organizando para el día de mañana, a las 4 de la tarde, otra marcha para manifestar la voluntad de rescatar, defender nuestra democracia, nuestros valores y pedir, pues, por supuesto, el cumplimiento del derecho constitucional al libre tránsito en todo el país, principalmente en la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro. Gracias, Jorge. Que estés bien. Muchas gracias. Feliz día a todos. Hasta Igual. luego.